Todavía no se compartió la contraseña, ¿no? Y la está compartiendo en este momento. Es DHX1V5. Ahí la escribieron por el chat. Ah, porque no me deja Buenas noches. anotar en Eva. Hola, buenas noches. No sé por qué. ¿Ya está el docente? Hola compañeros, disculpen, yo la clase anterior no me conecté. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta contraseña? Si me pueden decir, gracias. Esa contraseña hay que ingresarla en la parte que dice asistencia. Cuando entras a EVA bajás un poco en el curso y te va a aparecer para marcar asistencia. Ahí ingresás la contraseña cuando te la solicite. Una pregunta, ¿ustedes ya pudieron? Sí, yo ya pude, normal. Porque a mí no me deja. Tenés que copiar y pegar. Sí, pero para que... Ahí prendí cámara. Si copias y pegas te Ahí, deja. Primero es la contraseña y después pones presente. Pude perfectamente. Ahí, miren, no me dejan marcar. Estoy mostrando ahí, es la del viernes, y acá no me deja autograbar, no sé. No sé si se ve ahí. ¿Estás en la materia correcta? Fíjate que Sí, no estoy en esté en derecho mayúscula, constitucional. que esté todo en minúscula. Sí, pero directamente... Ah, está ahí me dejó. Tuve que actualizar. Gracias. Bien, bueno, buenas noches para todos. Siendo las 21 horas con 5 minutos, les comentamos que el profesor Corujo no puede concurrir a la clase el día de hoy por asuntos inexcusables, por lo cual la clase estará a cargo de nosotros, los docentes ayudantes. Como trabajamos en la clase pasada con el profesor Corujo, rápidamente se hizo una presentación de este curso de Derecho Constitucional y vimos algunas cuestiones relevantes en cuanto a conceptos claves, y en particular nos gustaría comenzar la clase del día de hoy repasando los conceptos de validez, eficacia y vigencia. Es decir, que si alguno de ustedes se anima, nos puede comentar o comentar a los compañeros qué entendieron por estos conceptos de validez, eficacia y vigencia, que son fundamentales para poder avanzar con el desarrollo del curso, y es bueno que los manejen desde el día 1. Ailén. Sí, validez era cuando la norma cumple con el procedimiento de la creación. Bien. La eficacia de la ley puede ser que sea vigente, pero tiene que tener una sanción, si no, no es eficaz, puede ser. Bien, podría llegar a ser. Y la después, vigencia de la ley son los hechos y el alcance respecto... Exactamente. ¿Sí? Está. Bien. Entonces, como dice la compañera, la validez de las normas jurídicas refiere al cumplimiento del proceso de elaboración, es decir, que previamente debe haber un procedimiento preestablecido que una vez que se cumple, el resultado es la obtención de una norma válida. Por ejemplo, en el caso de la elaboración de las leyes en el Uruguay, el procedimiento de elaboración está prevista en una norma de mayor jerarquía, que es la Constitución, es decir, que las leyes que sigan el procedimiento para su elaboración previstas en la Constitución serán actos legislativos válidos. Bueno, en cuanto a la eficacia, es decir, es la capacidad que tienen esas normas de hacer cumplir su contenido, es decir, el acatamiento que tienen por parte de los destinatarios. Si una norma regula una situación la cual no es acatada por sus destinatarios, nos encontraremos ante una norma que puede ser válida, pero en definitiva que es ineficaz. Por tanto, la eficacia va de la mano con el cumplimiento. Y el tercer concepto que les comentó el doctor Corujo va de la mano con la vigencia o el acaecimiento de los hechos, es decir, que los sujetos se encuentren comprendidos por la situación y además abarcados por el valor o efecto del tiempo, es decir, que esté vigente y que le sea aplicable a su situación concreta. Por ejemplo, las normas relativas a las condenas y los privados de libertad, para que una norma sea vigente y aplicable, la persona tiene que estar en ese estatus o situación de privado de libertad. Así que bueno, muchas gracias a Ailén
por introducirnos en estos conceptos. Y ahora sí vamos a pasar al tema que tenemos previsto para la clase de hoy. Van a ver que este curso de Derecho Constitucional tiene 9 unidades, por lo cual, que deben darse en prácticamente 3 meses, por lo cual van a ver que desde nuestra parte los docentes le vamos a imprimir un poco de velocidad del curso, pero por supuesto que en la medida que ustedes lo necesiten, nos interrumpen y volvemos a explicar, pero dado el poco tiempo que tenemos, vamos a tratar de que tengan un panorama completo del curso de Derecho Constitucional, porque en definitiva, si bien es una materia jurídica de relevancia, es una materia que les sirve para todos los contextos de la vida cotidiana. Y no es que lo digamos nosotros por ser docentes de Derecho Constitucional, pero en definitiva, muchas de las cosas que hacemos consciente o inconscientemente es posible gracias a la regulación que da la Constitución y las normas previstas en ella. Bueno, por tanto, hecho esta pequeña introducción, ya se darán cuenta que el tema que vamos a tratar es la Constitución. Así que les voy a dejar de compartir la clave, que espero que la hayan anotado, y cualquier cosa la publican en el chat, si son tan amables. Paola. Nada, en realidad lo que quiero hacer es una consulta muy, muy, muy pequeña a Federico. No quiero retomar el tema otra vez, pero quiero saber en qué posición estoy yo, por ejemplo, que solamente puedo conectarme a través del Wi-Fi de mi teléfono. ¿En qué posición estoy yo ahí con respecto al plagio? Ese tipo de dudas, si quieres, Federico, se las contestamos en privado, Sí. porque es un tema que quizás amerita una respuesta personal, así no perdemos tiempo de la clase. Disculpe a la compañera, pero si no, no vamos a poder avanzar y cumplir con lo pautado para hoy, así podemos avanzar. Les voy a compartir una presentación. Por supuesto que cuando elaboré la presentación me vi tentado en agregarle muchas cosas, pero bueno, obviamente uno tiene la experiencia de haber sido estudiante y no está bueno tampoco recargar las presentaciones con demasiado texto, por lo cual esto más que nada es una guía para mí y todo lo que voy a decir está en los libros de texto, cualquiera sea el que ustedes vayan a utilizar. ¿Se subió Bueno. esta presentación ya? No, todavía no, y si quieren se la subo, pero en definitiva el poco contenido que tienen, en realidad no les va a aportar demasiado, pero no tengo problema en subírselo, luego de que finalice el tema. Bien, como ven allí, estamos en la unidad 2, sin perjuicio de que debemos decirles que hicimos algunos ajustes con relación al programa, y en la próxima clase del día lunes vamos a ver aspectos relativos a la teoría de los derechos humanos y el constitucionalismo que corresponden a la unidad 1. Lo hicimos básicamente porque entendemos que el proceso de aprendizaje de ustedes lo van a aprovechar mejor si damos el concepto de constitución en forma previa, además del contenido de esta y las clasificaciones de las constituciones. Así que el plan de clase sería el siguiente: que abordemos el concepto de constitución, el contenido de las constituciones en general, y para después concluir con la tipología o clasificación de las constituciones. Por supuesto que hay más de una definición de constitución, pero me gustaría, por lo menos, antes de darles alguna clasificación o tipos de constitución, que ustedes nos puedan ilustrar acerca de lo que ustedes entienden de qué es la Constitución. No tiene por qué ser una definición jurídica, sino una definición sencilla de lo que ustedes consideran o entienden que es la Constitución, o imaginen que algún familiar, algún amigo les pregunta a ustedes que son estudiantes de Derecho, ¿qué es la Constitución? Y nos gustaría saber qué contestarían ustedes a esa pregunta tan elemental que parece sencilla, pero a veces se puede complejizar. Le voy a dar la palabra primero a Valeria. Buenas noches a todos.
o sea, la Constitución sería la norma fundamental que rige un Estado. Bien, O sea, la de rango superior. es una norma de rango superior que rige un Estado. Bien. Cristian Machado. Buenas noches. Podría decirse en sentido que tal vez en sentido estricto que la Constitución, tal vez si lo buscáramos en el diccionario de la Real Academia, es cómo está constituida una cosa cualquiera o algo así, tal vez podría parecer. Desde el punto de vista jurídico, como bien decía la compañera, es una norma jurídica de rango superior, Kelsen la define como norma jurídica hipotética, fundamental y básica también, o sea que la Constitución, para no adelantarnos demasiado, tiene algunas partes, por ejemplo, tiene una parte dogmática y una parte orgánica, y bueno, y tiene determinada estructura, pero en líneas generales sería una norma jurídica de rango superior, una norma jurídica que se encuentra ubicada en la estructura jerárquica en el nivel superior. Muy bien, muchas gracias. Kevin Rodríguez. Agregando lo que dicen los compañeros, es la carta magna del país, es la ley fundamental y la principal. El nivel de orden, según como lo pondría que dice en la pirámide, está encima. De ahí derivan las demás leyes. Bien, muchas gracias. Natalia Barrera. Bajó la mano. ¿Bajé? A ver. Para abrir el micrófono, bajé la mano y abrí el micrófono. Ahora. Ahí va. Más o menos lo que hablaban los compañeros, un conjunto de normas que rige dentro de un territorio. A grandes rasgos, esto después va como cambiando, y básicamente lo que hace es organizar, tipo, en primer lugar, tipo, velar por los derechos humanos y algunos otros, y a su vez también, o sea, regido, o sea, cómo funciona el Estado o cómo funcionan algunos órganos del Estado. Al rasgos muy generales, esto después va variando. Sí, por supuesto, estamos hablando siempre acá rasgos generales, pequeñas aproximaciones o alcances de esta Porque hay definición. excepciones. Por supuesto que hay muchas definiciones. Le voy a dar la palabra a Virginia Cheveste y ya aprovecho a decirles a todos que en lo posible tengan el nombre completo, el nombre y apellido acá en Zoom, porque estamos calificando su participación. A Virginia, por ejemplo, no le aparece el apellido, dice Virginia E. Bien, gracias, Cheveste. lo voy a tener en cuenta, sí. Sí, bueno, facilita a nosotros. Bueno, nada, en realidad ya a esta altura el partido termina siendo redundante. Es un conjunto de normas que regula a la población que vive en determinado espacio geográfico. En nuestro caso, a todos los habitantes del Uruguay nos rige como ley superior, que en realidad es un conjunto de normas, esa única ley que es la Constitución, y es donde se basa y se regula todo lo que es estatal para con la ciudadanía. Bien, muchas gracias. Patricia. Más o menos en base a lo que vienen diciendo, que es la ley fundamental y que además debe reconocer la situación en que estamos ahora, ¿no? Todo lo que son los fenómenos sociales, políticos, culturales, o sea, para comprender la realidad, ¿no? Que eso también es básico. También depende de qué punto lo viste, ya sea político, sociológico. O sea. Bien, muchas gracias. Agrego otros elementos importantes a los cuales vamos a hacer referencia en un momento. Nasira. Gracias, Pepe. Sí, también se usa como sinónimo a veces la Carta Magna por analogía con los ingleses, y bueno, y también la jerarquía en Uruguay sí es la orden superior, pero por ejemplo en Argentina tengo entendido que está por encima de los pactos internacionales en jerarquía para ellos, o sea que eso es, eso es territorial de cada nación sería. También, por ejemplo, la de Estados Unidos tiene pocos artículos si la comparamos con otras, y creo que tienden más bien a regular la vida de una población, también el funcionamiento del Estado, ¿no? Bien, correcto. Y en ámbitos generales, o sea, como que después tenemos otras cosas que son más específicas para cada asunto. Pero... Bien, muchas gracias. Maximiliano. Siguiendo el hilo más o menos de los compañeros, es un conjunto de normas para mí fundamentales, tanto de un Estado o también de una comunidad que se regula
lo que es la organización y el funcionamiento de de los gobiernos, pero que además también establece los derechos de todos los individuos de la sociedad. Bien, gracias. Voy a dar la palabra a dos estudiantes más y después seguimos. Ailén. Sí, yo creo que no tengo nada más que acotar, capaz que más adelante, no sé, puedo clasificar la constitución que tenemos nosotros. Bueno, Para eso no va a ser seguir alargando va- esto porque ya todos dijeron. bueno, eso va a ser un muy buen cierre de ejercicio de clase, categorizar nuestra constitución, pero eso lo vamos a dejar para el final. Ok. Entonces, ahora le doy la palabra a Valentina y continúa. ¿Se me escucha? ¿Sí? Yo quería dar más la definición desde un ámbito político y quería decir que es un instrumento que permite conciliar la autoridad y la libertad y establece la diferencia entre gobernantes y gobernados. Muy bien, bueno, ya Valentina ya me allanó el camino para seguir con la siguiente presentación. Bueno, ustedes básicamente manejaron una definición o conceptualización, podría decirse, de corte jurídico, una definición conceptual de tipo normativo de la Constitución. Es decir, me hablaron mucho de que es el cuerpo de mayor jerarquía, que contiene normas, que regula las relaciones del Estado con los particulares. Ese típicamente sería el concepto jurídico o normativo de la Constitución. Se basa más que nada en esa, esa importancia que tiene la Constitución como mayor instrumento normativo y el alcance que tienen las normas con relación a otras normas del ordenamiento jurídico. Es de allí que parte el principio de jerarquía normativa, en la cual nos imaginamos en la cúspide de esa pirámide imaginaria a la Constitución y por debajo a los actos legislativos, después los actos reglamentarios, así sucesivamente. Bien, eso sería el concepto jurídico, pero por supuesto no podemos reducir a la Constitución a un concepto meramente formal, por así decirlo. Es por eso que la doctrina maneja distintos conceptos de Constitución. Por supuesto que todos son válidos, es decir, ninguno anula o deja sin efecto a otro, pero es bueno conocerlos porque quizás, como lo han sostenido otros autores, como por ejemplo el profesor Correa Freitas en Uruguay, quizás el concepto más acabado o más pertinente de Constitución se consigue con la reunión de todos estos conceptos o valoraciones, no solo el aspecto jurídico, el concepto jurídico de Constitución, sino que también hay que verla en base a otros matices o elementos. Es así que tenemos entonces la concepción de tipo política, que fue lo que expresó recién una compañera, como esa dicotomía entre la autoridad y la libertad. Es decir, esto parte básicamente de la idea de las corrientes sociológicas del derecho y aquellas que fundan el origen y la naturaleza del Estado como producto del hecho de que los hombres vivamos en sociedad, hombres y mujeres en general, que vivamos en sociedad, esa necesidad que tenemos natural de integrarnos y vivir en sociedad. ¿Y qué es lo que plantea, por ejemplo, uno de los autores más importantes de esta corriente, que es el francés Léon Duit, que se escribe Duit, que es que existe una relación por la cual el poder se reduce al ámbito en el cual se vinculan los gobernantes y los gobernados. Es decir, que en toda sociedad siempre va a haber gobernantes y a su vez va a haber gobernados. Es decir, que el origen y la naturaleza del Estado se reduce a las relaciones entre estos, gobernantes y gobernados, y por tanto ahí vemos ese conflicto entre la autoridad y la libertad. Es decir, que la concepción de la Constitución desde el punto de vista político refleja eso, es decir, la libertad que es propia de los habitantes, de los individuos, y la autoridad que la reclama el Estado, ya que le fue conferida por la Constitución. Es decir, hay que conciliar, por un lado, toda esa parte orgánica o de estructura, de organización del Estado, que el Estado, por supuesto, está puesto, está creado para velar por el bien común, por el interés general, pero tiene que velar, respetar y conciliar los intereses de los particulares, los cuales se materializan con los derechos que tenemos consagrados. Por supuesto, no tenemos solo derechos, sino que también tenemos deberes, que es la contracara de estos derechos. Pero es bien importante entender que entonces, para las corrientes o el concepto político del poder, hay
la Constitución básicamente refleja esa dicotomía entre la libertad y la autoridad. Néstor. Y yo quería tenía el concepto de constitución. Es el conjunto de normas jurídicas estampadas por escrito que tiene la función de regir un país y dirigir su destino. Bien, es una formulación, un concepto de corte normativo jurídico. Y Luis, que tiene la mano levantada. Buenas noches. Disculpen que entré un poquito más tarde hoy, pero llegué tarde. No, yo que entré un poquito más tarde, pero ya venía, no sé si le interesaba, profesor, venía con nuestra Constitución, sino que tenía dos partes bien diferenciadas. Eso Una parte lo vamos a ver y cuando lleguemos ¿vamos a ir a más eso, adelante? me pides la palabra. Genial. Pero lo vamos a ver. Para no seguir repitiendo lo mismo. Sí, pues gracias. Gracias. Bien. Miguel. ¿Sí? Perdón, un pequeño aporte nomás, perdón la interrupción. Porque lo que mencionaban, que me parece interesante, no recuerdo quién fue, pero respecto a los aspectos quizá más políticos, vinculados con las relaciones de poder que hay en la realidad, digamos, sociológicamente. Ese es un tema interesante porque también hay autores constitucionalistas que se encargan de analizar lo que ellos dicen la Constitución real, que un poco Miguel lo mencionaba, las corrientes sociológicas. Y es importante ahí, por ejemplo, la visión que al doctor Corujo le encanta mucho mencionarlo, que tiene que ver con Lasalle, que es un autor ahí va, que tiene que ver con esto, ¿no? Con las relaciones de poder. Es decir, y él habla de, perdón, que capaz que me adelanté, adelante, que ibas a mencionar, que tiene que ver con esto, es decir, él habla, por ejemplo, de la Constitución de papel. ¿Qué quiere decir la Constitución de papel? Lo que está queriendo decir es que la Constitución, por más que sea una norma jurídica, no puede ser vista solo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque si no rige realmente en la realidad, si los factores de poder, digamos, no se condicen con lo que está establecido en la Constitución, claramente va a ser una Constitución que va a ser totalmente ineficaz. Entonces, es un elemento para nada menor. Y ahí tenés cuestiones sociológicas y también tenés otras corrientes valorativas, es decir, que también tienden a mirar los aspectos morales que hay en la Constitución, por ejemplo, los valores que están establecidos, que eso también tiene que ver con el tipo de sistema, es decir, si estamos en un sistema liberal, en un sistema autoritario, es decir, ahí tenés variantes. Pero es importante que ustedes también no se queden solo con la mirada más kelseniana, digamos, más pura del derecho, sino el propio Correa Freitas, como bien mencionaba Miguel, y cierro con esto, estoy parafraseando, ¿no? No estoy diciendo exactas palabras, pero dice que mirar el derecho solamente desde el punto de vista jurídico es como hacer una especie de ejercicio de laboratorio, donde vas a dejar de lado muchos otros aspectos que tienen que ver con eso, con lo sociológico, con los aspectos morales, valorativos, etc. Y perdón, Miguel, tranquilo. Muchas gracias por el aporte. Bueno, en definitiva, sí, como bien dice Federico, ya introduciéndonos con este autor, Ferdinand Lassalle, que es un autor alemán, que lo van a haber escrito o expresado como Lasalle, comúnmente, autor alemán de la corriente marxista. En su momento, por allá antes de 1800, se planteó esa dicotomía o ese problema de definir qué es una constitución. Por aquello que les decía Federico, que él concibe que la Constitución no es un mero documento o instrumento de papel. Y por tanto, visto el contexto en el cual estaba inserto Ferdinand Lassalle, en una época en la cual en Prusia había una monarquía bastante absolutista, había una tirantez en cuanto a las relaciones, por un lado, de la nobleza con relación a la burguesía y, por supuesto, con la clase trabajadora. Y en ese sentido es el que se cuestiona qué es la Constitución. Si bien es cierto que existían constituciones en ese momento histórico, el primer punto que se cuestiona es distinguir si Constitución es lo mismo que ley. Y ahí llega a una primera conclusión, que es que la Constitución es algo diferente de la ley, es algo superior,
y que contiene o regula disposiciones que en definitiva después van a condicionar el contenido de esas normas de inferior jerarquía, es decir, las leyes. Por supuesto, tengan en cuenta que en la tradición europea y particularmente la germánica no se suele hablar de constitución, sino que hablan de ley fundamental. Y es lo que criticaban en ese entonces, que los autores o quienes concebían la constitución habían tenido solo la buena aventura de, al término ley, agregarle el adjetivo ley fundamental como expresión de lo que sería una constitución. Pero él se cuestiona, ¿qué es entonces la ley fundamental o la constitución? ¿Es en definitiva esa hoja de papel? No, por supuesto que no. Él entiende que la constitución va más allá de eso y le imprime un concepto de tipo sociológico, es decir, que implica que veamos cuáles son los factores reales de poder. Y básicamente lo que él dice, a grosso modo, por supuesto eso se los comentamos porque al profesor Corujo es un autor que particularmente le interesa, Ferdinand Lassalle, y lo que nos dice es que en una sociedad, toda sociedad, existen factores reales de poder. ¿Y qué son estos factores reales de poder? Son básicamente aquellas aspiraciones o intereses que reflejan diferentes grupos o estamentos de una sociedad. Como les decía, por ejemplo, la nobleza, el clero, la burguesía, los banqueros, los medios de comunicación, etc. Es decir, en toda sociedad hay intereses y cada uno de estos intereses, por supuesto, tiene pugna por sacar el mayor provecho o rédito posible, por supuesto, siempre en un marco jurídico propicio. Por lo cual, esta constitución de papel es la que denomina Lassalle, o Ferdinand Lassalle, que es la que refleja los factores reales de poder. Es decir, que una vez que se identifican los factores reales de poder, estos se ven plasmados por escrito en lo que sería la Constitución, y esa es la virtud entonces de la Constitución, el verdadero sentido de Constitución, que es aquella capaz de reflejar los factores reales de poder de un momento dado y que tenga el ánimo o la capacidad de perdurar. Y en caso que estos factores reales de poder se alteren o cambien, es decir, esa Constitución va a tener que verse modificada o adaptarse a esa pugna entre esos factores reales de poder. Es decir, una constitución que no refleje los factores reales de poder se convierte entonces en una hoja de papel que no va a ser acatada. Fernando. Sí, solamente para sumar todo lo aportado por los compañeros, sería también que si bien es una carta magna que rige a nivel de un territorio nacional, tiene un reconocimiento internacional. Sería eso. Sí, por supuesto, muchas gracias. Sí, eso es fundamental. Más que nada, hoy si lo vemos desde nuestra óptica moderna. Imaginen ustedes que en otras épocas, siglos XVIII, XIX, había una concepción por la cual el ordenamiento constitucional era un compartimiento estanco y la influencia internacional no era vista de ninguna manera. Por ejemplo, modernamente ahora se admite la internacionalización de los derechos humanos a través de tratados, pactos y convenciones, y el ingreso de estos al nivel constitucional a través de diferentes instrumentos dependiendo del ordenamiento jurídico de que se trate. Pero años atrás, décadas o siglos atrás, era impensable sostener que la Constitución pudiera integrarse, complementarse con otro tipo de normas que no fueran constitucionales. Facundo. Buenas noches, docentes, compañeros. No, simplemente me quedé con dos conceptos que me parecieron bastante interesantes y bueno, me llevaron también a cuestionarme algún tema, sobre todo el tema de la flexibilidad de la Constitución, que está muy vinculada al tema histórico. Pensar, por ejemplo, en la primera Constitución de la República y en aquella concepción de que habían ciertas personas que no podían acceder al voto, por ejemplo. Los casos más claros son, por ejemplo, la mujer, pero también decía la Constitución, ebrios consuetudinarios y deudores del Estado. Y esa transformación que fue teniendo la Constitución en sí, también remarca esto que ustedes decían, ¿no? La importancia de la representación de los grupos de poder.
en aquel momento. Como que lo vi muy claro en el sentido de quién podía acceder al voto y quién podía acceder a las decisiones. Hoy esa realidad cambió en todo, en los tres elementos que menciono, y me trajo a la duda de pensar si a medida que pasan los años, a medida que pasa el tiempo, esa flexibilidad no va siendo más rápida, ¿no? Más apurada, que duran, por lo menos los lapsos de tiempo son más acotados. Simplemente esa reflexión. Mira, Gracias. gracias a ti. Quizás no sé si el término adecuado sea flexibilidad, por lo que vamos a ver al final de la clase en cuanto a las tipologías o clasificaciones de la Constitución. Lo cierto es que el rasgo común o el común denominador de las constituciones en general, el derecho comparado, es que tienen formulaciones genéricas, generales, las cuales tienen esa aptitud de perdurar en el tiempo. Básicamente, la mayor parte de las constituciones del mundo son amplios catálogos de derechos, los cuales, por la formulación que tienen, hace que la interpretación que se pueda hacer de estos, con el paso del tiempo, se pueda adaptar a las circunstancias a las cuales asistimos. Por ejemplo, el doctor Corujo en la clase pasada les comentaba el concepto de familia, es decir, ese artículo en la Constitución, el artículo 40, nos viene dado desde 1934, y por supuesto que la familia de 1934, ese concepto madre, padre e hijos, no es el concepto de familia que tenemos hoy día. Y no por ello la Constitución se ha modificado, nuestra Constitución sigue siendo rígida, pero sí se ha variado la interpretación que se tiene. Ese tema de la interpretación lo vamos a ver en las próximas clases. Patricia. No, iba a hacer en verdad referencia a eso, que en verdad ahí ya nos estaríamos introduciendo en lo que son las clasificaciones de las constituciones, ¿no? O Sí, sea, correcto. estaríamos más si es rígida o flexible o escrita o no escrita, creo que ahí ya es otro punto. Lo que sí podemos acotar a lo que dijo el compañero, que en definitiva esos factores reales de poder, como por ejemplo él comentaba esa necesidad imperiosa que hubo en su momento de adecuar la Constitución para regularnos, no tener esas restricciones en cuanto al derecho al voto de la mujer, de los euros constitucionarios, que incluso en la primera Constitución los soldados de línea, de primera categoría, no podían votar. Es decir, quizás esos factores reales de poder dentro del marco constitucional lo que sí propician es que la Constitución sea reformada, pero no por ello pierde su carácter de rigidez. Bueno, le doy la palabra a Luis. Sí, en sí es lo que venía diciendo usted, si la Constitución nuestra, cómo sigue con lo que se ha evolucionado, lo que hemos evolucionado como sociedad, no es lo mismo lo que usted decía, el ejemplo que daba de familia, de los años, pero sí, no sé si la palabra decir, cómo los legisladores, cuando se formó la Constitución, cómo siguen siendo vigentes, aunque tengan tantos años, a pesar de que se han ido haciendo las reformas, cómo hay artículos que siguen siendo vigentes hoy en día. No sé cómo expresarlo, si la inteligencia que tuvieron o la visión que tuvieron los legisladores, ¿no? Si bien obviamente que como ha ido la sociedad evolucionando, han tenido que evolucionar exactamente con reformas, por ejemplo, pero digo, sí, cómo sigue vigente nuestra Constitución con los años que tiene, ¿no? No sé si se entiende la idea. Se comprende, sí. Se comprende, sí. Hay una clave quizás que a ustedes les pueda servir un poco más para entenderlo, que es lo que expresa un profesor italiano, que fue juez de la Corte Constitucional de Italia, Gustavo Zagrebelsky. Zagrebelsky escribió un libro muy interesante, que en realidad no tiene una traducción exacta al español, que fue traducido como el derecho dúctil. En realidad, la obra se llama Il diritto mite en italiano, pero mite no tiene traducción literal al español y fue entendido como que la obra referiría al derecho dúctil. Y lo que dice Zagrebelsky en esa obra es que la Constitución, en ese ánimo de prosperar, la clave está en que la Constitución no tome opciones por definiciones políticas o de la índole que sea, que se balancee hacia los extremos. La clave de la Constitución es la moderación, es decir, tiene que conciliar todos los aspectos de la vida social y entender que en una sociedad divergen o convergen muchos valores y formas de concebir
distintos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, dice Zagrebelsky que la Constitución como clave para poder perdurar, por ejemplo, no hace opciones de política económica, o grandes opciones de política económica. Es difícil que una Constitución expresamente se afilie a un modelo económico puntual, salvo casos excepcionales que se conocen en el derecho comparado de constituciones marxistas, pero en sí una constitución nunca va a definir un modelo económico puntual. Es decir, la clave está en decisiones que impliquen moderación o que tengan la aptitud de lograr esa conciliación, por cuanto la constitución lo que tiene que traer es estabilidad. Eso es uno de los aspectos esenciales que busca la constitución como pacto social, es decir, la consagración de ese acuerdo entre los habitantes, el establecimiento de un gobierno y por tanto que se logre ese factor o elemento de estabilidad, perdurabilidad. Lo que no quiere decir que la Constitución no pueda modificarse, por supuesto que puede modificarse, y hay una tendencia que vamos a ver cuando demos el constitucionalismo, que es a la expansión del contenido de las constituciones. No es lo mismo una constitución del siglo XVIII que una constitución del siglo XXI. Es decir, las constituciones iniciales, las primeras constituciones, eran constituciones de los denominados estados, jueces y gendarmes, es decir, eran constituciones que básicamente regulaban el funcionamiento del Estado y establecían muy pocos derechos, o los denominados derechos de la primera generación. Y vamos a ver que con esta práctica de darse constituciones acompasadas con las realidades históricas y con esos factores reales de poder, el constitucionalismo evoluciona. Es decir, el constitucionalismo vendría a ser la práctica de los estados en darse constituciones. Esa sería la definición del constitucionalismo. Y es así que llegados a 1917 empieza el constitucionalismo social con la Constitución de Querétaro. Ahí aparecen los derechos de la segunda generación. Después, si avanzamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se avanza todavía y se incorporan los derechos de la tercera generación, y vamos viendo que las constituciones cada vez tienen más artículos. El común denominador de las primeras constituciones era ser pequeños códigos de pequeña extensión, y con el paso del tiempo se ha entendido la necesidad de, por un lado, jerarquizar la constitución y dotarle de determinadas normas para que tengan el rango constitucional. Por supuesto, también ha cambiado la conceptuación de la Constitución. En esa primera etapa del constitucionalismo, la Constitución es vista meramente como un código o un conjunto normativo que difícilmente tenga aplicación directa en cuanto a la exigibilidad de los derechos, sino que básicamente las veían como un catálogo de buenos deseos o intenciones. Y a medida que el tiempo evolucionó, esta conceptuación de la Constitución ha cambiado y se ha entendido que las normas de la Constitución merecen aplicación directa, es decir, que son exigibles y por tanto deben ser aplicadas. Paola. Nada, es como que yo lo tengo a la Constitución como que la base de todas las ramas que están en ellas, porque no podemos tener solamente como vamos a ponerlo así, ¿no? Solamente existir la Constitución y solamente aquello que dice en el artículo 40 sobre la familia y tener solamente aquello. O sea, hay un montón de ramas que salen de todo tipo. Yo creo que sí existe el concepto de todo esto que vos pones en la imagen, y no es un concepto concreto porque es a base de lo que vos dijiste una palabra hoy y se me olvidó. Es como que según cómo lo vayas a aplicar y en qué momento lo vayas a aplicar a cada una de las leyes que están, ¿no? Sí, por supuesto. La Constitución es la integración de todos estos elementos o formas de conceptuarla. Y por supuesto, otra característica de la Constitución es que la Constitución no puede regular todos los aspectos de la vida en sociedad. Es decir, regula los aspectos básicos que permiten la vida en convivencia. Es decir, que es la primera aspiración que se tuvo en el siglo XVIII o cuando se dieron las primeras constituciones, es la limitación al poder o al absolutismo. Es decir, ¿cuál era la necesidad? Dividir el poder, establecer una separación en el ejercicio de las funciones jurídicas y reconocer los derechos y garantías elementales. Es decir, ese fue el espíritu o el objetivo de las primeras constituciones. Y bueno, básicamente
fue esa la tendencia hasta 1917 aproximadamente, cuando inició esta nueva etapa de ampliación en el contenido de las constituciones y reconocimiento de otro tipo de derechos y garantías. Gerardo. No me da el tiempo para anotar y... no, quería hacer la reflexión de que lo vamos a ver más adelante, como ustedes lo dijeron, que más allá de los tipos o categorizaciones de los tipos de constitución, si son flexibles o no, y si las leyes deberían o no ser rígidas, que en definitiva lo son, esto de encontrar lo que usted dijo, un punto medio en la escriba de la ley, es decir, no irse a los extremos, creo que es el desafío. Yo lo que le veo, el problema que le veo a las leyes o a determinadas leyes dentro de la Constitución, más allá de la línea del tiempo y a esto de que las sociedades evolucionan o parece que evolucionan mucho más rápido de lo que lo hicieran las leyes, es la aplicabilidad de las leyes. Hay leyes que parece que son inaplicables. Tal vez la palabra no sea inaplicables, sino más bien pareciera que hay leyes que no se cumplen, no se pueden cumplir. Entonces uno entra a dudar si en realidad el problema es la propia ley que está en la Constitución, que es demasiado rígida, y entonces con el devenir del tiempo hace que en los hechos no se aplique o hasta no digamos, esté fuera de tiempo y espacio. No sé si me explico. Y el riesgo que se corre siempre en escribir las leyes, ¿no? De perder de vista determinados aspectos, porque uno cuando escribe una ley, una norma, un artículo, lo que fuere, es imposible abarcar todas las situaciones a través de una ley, de un artículo. Entonces, en definitiva, lo que quiero expresar es la Constitución siempre va a correr de atrás a los hechos sociales, ¿no? Nunca, por más que traten de ser genéricas y rígidas y traten de, a través de la interpretación, poder adaptarse a todas las situaciones sociales, al fin y al cabo hay artículos de la Constitución que no se cumplen. Parece que nunca se pueden llevar a cabo. No sé si me explico. Se explica bien. Es cierto, el derecho siempre va detrás de los acontecimientos sociales, y eso es el común denominador del derecho constitucional y de cualquier rama del derecho. El derecho nunca se adelanta a los acontecimientos. Comparto la apreciación. La única corrección que le voy a hacer es que la Constitución no se integra por leyes. La Constitución se integra por artículos o normas, y las leyes son el escalón inferior. Claro, me refería a la aplicabilidad en definitiva, de la Constitución. Sí, por supuesto. Después vamos a ver los tipos de normas, a ver que Exacto. tenemos alguna pista de qué pasa con algunas normas de la Constitución. Le doy la palabra a Nasira y continuamos. Sí, dos cosas. La primera, que este fenómeno de mayor control que se viene dando sobre la vida de los individuos se da en muchos ámbitos y ha sido estudiado o criticado de muchos lados, como por ejemplo en la medicina. Vemos también cómo se pasó, por ejemplo, de que el parto fuera algo íntimo y privado a ser digno de hospitalización, ¿no? O sea, se puede argumentar que puede ser beneficioso o no, pero se lo conoce como medicalización de la vida, que era algo impensable antes. Lo mismo vemos con los estados, como que van creciendo y cada vez llegando a ramas cada vez más de lo íntimo de la persona, ¿no? Y lo segundo, con esto de que decía que la Constitución se va adaptando, según este autor que mencionó, obvio, reflejar los factores reales de poder. No hay un cierto peligro en eso también, porque, o sea, no sé si leyó el libro La Granja, de Revolución en la Granja, o La Granja Animal. No, bueno, ahí al principio los animales que eran buenos hacen una constitución, que tenía unos 10 mandamientos. Por ejemplo, uno era, un animal no puede pegarle a otro animal. Bueno, después se va distorsionando todo, es como una sátira del Estado,
hasta que al final, o sea, los cerdos llegan al poder y empiezan a tachar mandamientos de aquellos originales y van poniendo nuevas normas que los favorecen a ellos mientras perjudican al resto de animales. O sea, me parece que algo así queda como librado, ¿no? En esto de que... Entiendo, sí. El tema aquí en el derecho constitucional, que si bien lo que les decimos nosotros, lo que dice la Salle, de reflejar los factores reales de poder, eso por supuesto va de la mano con un sistema constitucional que ya establece formas o procedimientos para la reforma de la Constitución. Es decir, las constituciones ya prevén mecanismos de reforma que en general evitan cualquier tipo de abuso o exceso de minorías. Es decir, las reformas de la Constitución implican ciertos consensos. No es tan fácil modificar una Constitución. Por eso quizás esa sátira, lo que pasaba en la granja, en un Estado de derecho con una Constitución rígida, sería difícil de llevarlo a la práctica, salvo que muchos de los factores reales de poder estuvieran de acuerdo en que un cambio se diera en determinados sentidos. Si no, sería prácticamente imposible lograr un cambio determinado que vaya en detrimento de varios o de la mayoría de los denominados factores reales de poder. Eso, bueno, lo vamos a ver ahora cuando hablemos de la tipificación de las constituciones. Discúlpame. Me veo tentado porque realmente hay muchos temas que van circulando en torno a una cuestión que para mí es clave, que tiene que ver con una cuestión que nosotros en la clase pasada se habló de la validez. La validez de la norma es, como ustedes ya bien lo dijeron, tiene que ver con el procedimiento formal de elaboración. Ahora yo les pregunto, ¿no? Un poco para introducir una polémica, no para contestar ahora, pero sí para dejar la pregunta quizás retórica. Cualquier contenido, digamos, es válido en una constitución, es decir, tenga el contenido que tenga, podemos hablar de una constitución, podemos hablar de un Estado de Derecho, o no solamente tenemos que introducir criterio de validez, sino también un criterio de justicia, ¿no? Porque ahí hay un tema importante, como bien se mencionaba, por ejemplo, me encantó ese ejemplo, que ya lo había escuchado alguna vez, creo que, no sé si no es un autor inglés, o no estoy seguro, pero tiene que ver con eso, es decir, hay criterios valorativos, y tenemos que hablar de una ética de derechos humanos, por ejemplo. Hay un concepto que tiene que ver con la evolución de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos son progresivos, es decir, siempre van tendiendo a mejorar. Y el criterio básico y fundamental, y acá es bueno introducir, y ustedes lo van a ver, que tiene que ver con la teoría del neoconstitucionalismo, que justamente se fue gestando con posterioridad a la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque justamente hubieron estados autoritarios que también decían, nosotros tenemos derecho, es decir, tenemos derecho porque hay normas y nos regulamos por normas. Ahora, ¿eso es derecho? Podemos decir que es derecho simplemente por el hecho de que tiene coercibilidad, o en ese caso las autoridades, por ejemplo, en esos gobiernos autoritarios no hay control de poder, es decir, un poco me parece que está bueno jugar con eso, porque de hecho es de las grandes discusiones actuales del derecho constitucional, y son de las discusiones, a mi modo de ver, más apasionantes del derecho constitucional, porque nos salimos de esa visión. Ojo, Kelsen, a mi modo de ver, es de los mayores aportes desde el punto de vista técnico y científico al derecho, pero al mismo tiempo encierra, a mi modo de ver, encierra muchas debilidades que tienen que ver con eso, y esto no es algo nuevo. Si ustedes ven, por ejemplo, Justino Jiménez de Arechaga, él nos decía que no podemos decir que todo es derecho. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de Estado de Derecho, no cualquier cosa es Estado de Derecho, no puedo llenarlo con cualquier contenido. Entonces ahí dentro de lleno con el concepto de justicia, ¿no? Es decir, si yo no tengo control de poder, si yo no tengo separación de poderes, si yo no tengo respeto de los derechos humanos, si no hay libertad de expresión, ¿podemos hablar de derecho? Capaz que 3 siglos para atrás uno podía decir, bueno, tiene coercibilidad, viene del Estado, es externa, no es autónoma como la norma moral, pero hoy, pasado varios siglos de avance, de evolución de distintos estadios del Estado, ¿verdad? Que pasamos de un Estado liberal clásico a un Estado social, a un Estado constitucional de derecho. Es decir, hoy, con la evolución que ha habido, a mi modo de ver, es muy difícil hablar de derecho
sin hablar de una determinada concepción del derecho. Y cierro con esto, incluso si ustedes ven el primer catedrático de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República en Derecho Constitucional, el doctor Juan Andrés Ramírez, él hablaba justamente de la cuestión valorativa, es decir, la Constitución tiene que tener determinados principios liberales para ser Constitución, porque si no hay libertad si la gente no tiene libertad de pensamiento, difícilmente podemos hablar de derecho. Lo dejo para pensar y perdón, Miguel, No, por favor. pero me vi tentado porque a mí, yo entiendo la veo como la discusión es más apasionante porque ponen entredicho la visión clásica kelseniana del derecho, ¿no? Sí, claro, incluso autores más modernos, como por ejemplo Norberto Bobbio, en realidad él establece que en realidad los parámetros para medir las normas serían normas válidas, eficaces y justas. Es decir, ahí introduce el valor de justicia. Fernando. Sí, la verdad que me puso muy en atención lo que cuestionaba el profesor, el doctor Federico. Sí hay una realidad que se tienen que dar ciertos pilares para hablar de derecho. Tenemos que ubicarnos histórico, social y político en cada situación para ver qué estamos poniendo sobre la mesa como derecho. También cómo va a funcionar y de acuerdo a las doctrinas de los distintos autores que trataron de exponer de alguna forma u otra las condiciones que tienen que darse para que rija ese derecho. Buena pregunta, sí, y la verdad que el cuestionamiento es bastante amplio. Muy amplio, creo que no nos darían los minutos para debatir referente a, Claro, a esta pregunta. Si les interesan estas cuestiones, igual vamos a tener una instancia de taller de análisis crítico que Yo quizás creo sea justamente un buen tema. a eso apuntaba, que si podemos llevarlo como tema al futuro taller. Sí, sin duda. Es interesante y Es interesante. sería propicio. Correcto. Le doy la palabra a un estudiante más y avanzamos, porque nos quedan varios temas en la media hora que nos queda. Luis. Sí, yo me hacía una pregunta con respecto a lo que decía recién, ¿no? El profesor. Si en esos años o en ese momento era un Estado de Derecho, o sea, estaba bien, y si miramos con la visión de ahora, entonces lo cuestionamos. No sé si se entiende mi razonamiento, No, por hacia supuesto. dónde voy. ¿Me entiende? O sea, capaz que si nos ponemos en tiempo y en situación, capaz que era justa, pero si lo miramos con la visión de hoy en día, ahí sí nos preguntamos. No sé si el profesor apuntaba hacia eso. Ese es apuntándolo por ese lado, creo que sí, que da para debatirlo y muchísimo, y está buenísimo. El tema simplemente ese. Bien, gracias. El tema del Estado de Derecho es muy interesante, incluso van a ver que hay hermosas constituciones, de la mejor técnica constitucional, que dicen, establecen derechos, garantías, mecanismos espectaculares, pero la realidad indica otra cosa, es decir, la práctica constitucional no se condice con los textos, y por tanto el concepto de Estado de Derecho no hay que estudiarlo únicamente desde el punto de vista doctrinario, desde la definición de su contenido, sino que hay que verlo desde el punto de vista empírico. Es decir, hay muy buenos estudios e incluso entidades que se dedican a medir la calidad del Estado de Derecho, es decir, a puntuar a los estados en base al cumplimiento de determinados parámetros. Y no alcanza solo con que la norma diga que ese es un Estado de Derecho, por más que tenga todos esos elementos, reconocimiento de derechos, estructura orgánica que reconozca la separación de poderes. Va mucho más allá de eso, sino que hay un elemento práctico o empírico. Machado y seguimos. Sí, brevemente. Yo también me vi tentado a partir de los aportes del profesor recién también a esta síntesis que trata que intentó realizar como para dejarnos este cuestionamiento en relación a cómo cierra el círculo a partir de este esquema, concepto jurídico, concepto político, sociológico, pero además el valorativo, haciendo alusión a lo que recién planteaba el profesor y lo que planteaba el doctor Correa Freitas, como esos 3 puntos a los cuales llegaba el profesor recién, que es indudable que no podemos dejar de pensar de que la Constitución es una norma escrita,
es un conjunto de normas jurídicas y que además es escrita, a partir de las tipologías, que después vamos a ver después, que descansa sobre una concepción política, y vamos al concepto político, que descansa también sobre los factores reales de poder, pero que además descansa en aspectos, en estos conceptos valorativos, que como bien hacía alusión el profesor también, y al decir del doctor Corseñac, también descansan en aquellos valores fundamentales que emanan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del artículo 16, específicamente de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice algo así: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. Yo creo que con eso me vi tentado a hacer la intervención con esta síntesis. Muchas gracias por el aporte, sí, es así. Así que bueno, acá tienen entonces una buena síntesis, un complemento de cómo se integran todos estos aspectos del concepto de constitución, es decir, el elemento jurídico, el político, el sociológico y el valorativo u axiológico. Es decir, hay más con valoraciones, por supuesto, pero estas bien reflejan ese sentir de lo que es la constitución o de lo que ésta refleja. Por supuesto, yo me vi tentado a traerles algunas reflexiones que vienen en la siguiente imagen, y por ejemplo tenemos a Thomas Paine, que fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que nos dice que una constitución no es el acto de un gobierno, sino de un pueblo que constituye su gobierno, y un gobierno sin una constitución es un poder sin derecho. Y después, más reciente en el tiempo, el profesor Carl Loewenstein, catedrático de Derecho Constitucional, nos dice que en nuestro tiempo el pueblo ha dejado de tener un contacto personal con su constitución. La triste verdad es que la Constitución se ha distanciado emocional e intelectualmente de los destinatarios del poder. Para el hombre de la calle, la Constitución significa muy poco. Solamente una fracción microscópica de la población en todos los países está lo suficientemente interesada para leerla, por no hablar de aquellos que la pueden realmente asimilar. O sea, que vean que Loewenstein, allá por los 70, ya veía ese gran problema que es el alejamiento que tienen las sociedades del texto constitucional. Es decir, hay un gran desconocimiento y ven a la Constitución como algo distante. Es decir, es todo un tema que nos ocupa y nos debería de ocupar como sociedad. Paola. Nada, opinar sobre estos dos conceptos, ¿no? Es la realidad del día, o sea, es la realidad de hoy, es más el peso a lo social que le damos del escuchar, del tratar de entenderlo, pero no se pone en la posición de analizar aquello que está dentro de la Constitución, que es, como dije al principio, es la base esencial para la aplicación de lo que realmente es o no es. O sea, si realmente está algo mal, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si algo está realmente mal, como lo del género, por ejemplo, eso se va a un análisis completo desde el primer momento, de la primera base, antes de tomar una decisión a base estadístico, social, todo lo que sea. Entonces, es la realidad lo que dice el último autor, o sea, la sociedad está más a lo que dice, se hace, o la decisión que toma el Estado, al ponerse y plantearse a leer desde el primer momento la base, que es difícil también entender parte por parte cada punto, cada artículo de la Constitución. Es lógica. Nada, es... Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a pasar rápidamente, en breves minutos, a hablar del contenido de la Constitución. Y ya Luis me adelantó algo sobre el contenido de la Constitución, así que ahora le voy a dar la palabra. Si se anima. Luis Araujo. Sí, acá, profesor. No, hoy justito que había dicho yo que de nuestra Constitución, la parte, o sea, que se dividía en dos grandes partes. Una parte que era la dogmática, que regulaba los derechos, deberes y las garantías, y que después ya veníamos a otra parte, que era la parte orgánica, la regulación de los órganos del Estado, los órganos constitucionales, como podían ser acá el BPS, que es un órgano constitucional, el Banco República, como las dos grandes partes de nuestra Constitución. Si estamos hablando de nuestra Constitución, ¿no? Nuestra Constitución, sí, Exactamente. Muy bien. O sea, como dos grandes partes.
Sí. No sé si después que nuestra constitución, que es una constitución rígida, como usted había dicho, los principales derechos. Esos son los Bien. puntos que he sacado más grandes, a grandes Ahí nos rasgos. vamos, Desde ahí tenemos para... Ahí va. ahí nos vamos a detener. Parte Bien, dogmática y bien, parte orgánica. Gracias, bien. Luis. No, Machado, Cristian, bajo la mano. No. Sí, no, Era un eso. aporte nada más. Como bien decía el compañero, la parte dogmática, derechos, deberes y garantías, una parte orgánica, organización, estructura y función de los poderes de los diferentes órganos y poderes representativos del Estado, pero además hay autores también que le agregan una tercera parte, que serían las disposiciones transitorias y especiales. Muy bien. ¿Y en qué consistirían las disposiciones transitorias especiales? Y recuerdo en algún momento tener en alguna tertulia con el doctor Corseñac, que decía que en esas disposiciones transitorias y especiales, si bien prácticamente no son vigentes, que por eso son transitorias y especiales, tienen que ver con con aquellas partes de los articulados de la Constitución, sobre todo la Constitución del 30, que era necesario algunas leyes especiales para que las interpretaran o que les dieran esa viabilidad o esa validez necesaria. El doctor Coseñal decía en algún momento que si bien en su gran mayoría ninguna de ellas está vigente, nadie se ha animado a meterle la mano, literalmente, a quitarlas. Para quitarlas de ahí. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Cristian. Efectivamente, así que tenemos, además de la parte dogmática y la parte orgánica, tenemos una parte que regula las disposiciones transitorias y especiales. Y ahora les pregunto, ¿no hay también una cuarta parte? ¿O que algunas constituciones tienen una parte más? Para hablarnos solo de estas tres partes: parte dogmática, orgánica y de disposiciones transitorias. ¿No les suena alguna parte más de las constituciones? ¿O han oído alguna vez hablar de alguna otra parte de las constituciones que está al inicio de la constitución o de algunas constituciones? Profe, ¿puede ser el tema de la reforma de No la misma necesariamente. constitución? No necesariamente. Valentín, ¿Programática? ¿Qué es programática en nuestra constitución tampoco? no, eso lo vamos a ver más adelante. Valentina. ¿Te referís al preámbulo? Exactamente, el preámbulo. Es decir, hay constituciones que tienen expresiones de interés cuando encabezan las constituciones. Por ejemplo, es el caso de nuestra constitución de 1830, que lo tengo acá, que decía en su momento que en el preámbulo, por ejemplo, en el nombre de Dios Todopoderoso, autor, legislador y conservador supremo del universo, nosotros los representantes, y allí enunciaba la expresión de intereses de los constituyentes en darse la constitución del 30. Después el preámbulo lo perdimos en 1918 y nuestras constituciones no tienen preámbulo. Pero es común que muchas constituciones, por ejemplo, una de las más conocidas, que es la de los Estados Unidos de América, que inicie con un preámbulo. Es decir, después se controvierte en la doctrina si realmente el preámbulo tiene eficacia normativa o si simplemente son expresiones de deseo o interés del constituyente o pautas de interpretación. Pero está, eso se discute en doctrina. En nuestro caso no nos pasa por ese lado por cuanto no tenemos preámbulo, pero en definitiva tengan presente que el contenido de la Constitución se puede ver reflejado en estas cuatro partes. El preámbulo y las disposiciones transitorias y especiales, por supuesto que son opcionales, dependerá de la Constitución de qué se trate, pero el preámbulo es la parte del derecho positiva que antecede a la normativa, en este caso de una Constitución. La parte dogmática, como dijeron los compañeros, es la que enuncia los principios básicos y reconoce los derechos, deberes y garantías. La parte orgánica es la que regula lo relativo a la estructura, organización y funcionamiento del Estado y sus distintos órganos. Y finalmente las disposiciones transitorias y especiales son normas que están allí destinadas para ordenar o regular cuestiones temporales. Por ejemplo, el pasaje de una constitución a otra, es el regular desde cuándo va a regir, algunos aspectos en cuanto a la elección de autoridades, de lo que haya sucedido en cuanto a la elección por la cual se haya aprobado esa constitución, que se plebiscitan junto con las elecciones nacionales. Bien, Fernando. Sí, más bien una consulta referente a lo que se nombró, referente ahora a lo último, el preámbulo que estuvo en vigencia de 1830 hasta 1918. ¿Esto no vendría influenciado por un dogma religioso?
En principio se tenía una invocación a Dios y por eso fue uno de los motivos por los cuales se suprimió. Incluso podría haberse dado la posibilidad de que solamente se suprimiera la mención a Dios y a la iglesia y podría haber quedado un preámbulo como tienen otros países que no hacen invocación de índole Correcto, porque a mí me llamó la religiosa. atención y me hizo acordar algo referente a una sentencia, una vuelta en un caso en un tribunal de máximo riesgo en Guatemala. Escuché una sentencia por parte de una jueza y hace una introducción con este preámbulo justamente por la gracia de Dios o nombrando a Dios, y me llamó la Claro. atención referente. Eso es muy común en los países confesionales. Por ejemplo, la República Argentina es un estado confesional, es decir, que profesa formalmente, oficialmente, la religión católica apostólica romana. Es decir, Uruguay lo fue también en 1830, un estado confesional hasta que se secularizó y a partir de 1918 reconoce el libre culto de las personas, pero el Estado no practica o no reconoce religión oficial del Estado. Pero en los Correcto. países que son confesionales, por ejemplo, van a ver que hay simbología de la religión. En los estados islámicos, las constituciones declaran al Islam como la religión oficial. Incluso los pabellones nacionales tienen referencias a símbolos religiosos islámicos. Otros países occidentales hacen referencia a la Iglesia Católica, tienen símbolos de la Iglesia en espacios públicos, crucifijos, imágenes de Jesucristo, etc. Depende del país y su estado de confesional o no, es la invocación o la aparición de este tipo de simbologías en imágenes, elementos, símbolos y además en la normativa. Bien, Ok, vamos a muchas avanzar gracias. rápido, disculpen si no les doy la palabra a todos, cualquier cosa, volvemos sobre esto en la clase que viene, pero queremos a poder avanzar para que el profesor Corujo el lunes pueda concluir con lo que refiere a la cuestión de los derechos humanos. En cuanto a los tipos de normas, que viene de la mano con lo anterior, las constituciones tienen normas de tipo declarativo o de principio, es decir, aquellas que reconocen cuáles son los derechos, garantías o los principios en los cuales se inspira el Estado de que se trate, por ejemplo, la separación de poderes, el reconocimiento de la dignidad humana, de la vida, la libertad, etcétera. Hay normas de organización, que son las que nos dicen cómo se organiza y cómo funcionan los poderes del gobierno y cómo se desenvuelven las funciones jurídicas del Estado, es decir, la función administrativa, la función legislativa y la función jurisdiccional. Esos son a grandes rasgos los tipos de normas. Por supuesto que la Constitución tiene otro tipo de normas o hay otro tipo de clasificación que distingue entre normas preceptivas u operativas por oposición a las normas programáticas. Las primeras son las que se aplican directamente, por ejemplo, artículo 26, inciso primero, a nadie se le aplicará la pena de muerte, nadie duda que eso es una disposición preceptiva u operativa, no precisa de una reglamentación por parte del legislador ni de ninguna autoridad administrativa. Es decir, la Constitución en dicho caso se aplica directamente, no se necesita que nadie más preste su voluntad para que el mandato constitucional pueda ser cumplido. En cambio, las normas programáticas sí constituyen mandatos que en general van dirigidos al legislador o eventualmente al Poder Ejecutivo o los gobiernos departamentales para que hagan determinados actos, es decir, que complementen o cumplan la voluntad del constituyente, por ejemplo, a través del dictado de leyes o reglamentos. En algunos casos verán que la Constitución dice el legislador dictará la ley, o el Poder Ejecutivo reglamentará, es decir, en ese caso, la Constitución, si bien reconoce o regula una situación concreta, encomienda que el legislador o quien corresponda termine de cumplir ese mandato constitucional mediante el dictado de la ley o el acto jurídico que haga posible el efectivo cumplimiento de esas normas. Después se podría discutir que hay normas que son programáticas preceptivas, es decir, que son imperativas, que por ejemplo la Constitución dice el legislador deberá, y después hay otro tipo de normas que dice el legislador podrá, es decir, que ya son optativas o facultativas, y depende de la voluntad de los legisladores en dar cumplimiento a esa voluntad del constituyente. Bien, esto lo van a tener en la presentación, sin perjuicio que los manuales ahondan en estas cuestiones. Y vamos a pasar finalmente a los tipos de constitución. Allí hay 9 clasificaciones, hay muchas más clasificaciones, pero bueno, vamos a tomar las más simbólicas al respecto. En cuanto a la primera, constituciones escritas, consuetudinarias y mixtas, es decir, las constituciones escritas, por ejemplo,
es la Constitución del Uruguay. Es una constitución que se ve reflejada en una norma jurídica codificada, está a texto expreso, por oposición de las normas consuetudinarias. ¿Y cuáles son las normas consuetudinarias? Son aquellas que son producto de la costumbre o de prácticas reiteradas que se vuelven en uso de derecho. Y les voy a poner un ejemplo. En el Reino Unido, en Inglaterra, para estar más específicamente, si ustedes quieren, la constitución de ese país tiene un pequeño problema, en realidad, el Reino Unido. Tiene elementos consuetudinarios y tiene elementos escritos. En cuanto a los elementos escritos, ya el doctor Corujo les adelantó la Carta Magna, el Acta de Derechos, el Acta de Establecimiento, el Estatuto de Westminster, etc. Pero tiene elementos consuetudinarios, es decir, que la costumbre ha hecho que determinados usos se conviertan en normas de rango constitucional. Por ejemplo, el hecho de que el rey o la reina de Inglaterra designe al primer ministro como aquel representante del partido mayoritario de la Cámara de los Comunes. No hay ninguna norma escrita en la Constitución de Inglaterra que diga que el miembro o líder de la mayoría en la Cámara de los Comunes deba ser el primer ministro, sino que es una práctica constante de los monarcas británicos en designar a esa figura como el primer ministro. Esa es una norma típicamente consuetudinaria. La costumbre ha establecido ese uso y tiene el valor normativo jurídico correspondiente. Le decía que la particularidad de Inglaterra es eso, que es una constitución mixta, es la única constitución mixta, podría decirse, que tiene normas escritas y consuetudinarias. Es el ejemplo típico por excelencia. Constitución plenamente consuetudinaria, quizás podría ser la de Israel, pero no sé en este estado de situación si efectivamente no se han dictado normas escritas. Después tenemos las constituciones codificadas y dispersas, y como lo dice este criterio, las constituciones codificadas son aquellas que están en un único cuerpo normativo, es decir, que acá lo que se ha procurado es sistematizar todas las normas constitucionales en un mismo lugar. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos una constitución que contiene todos los artículos y disposiciones transitorias. Pero hay otros países que no tienen una única norma constitucional en un único código, sino que se han dado diferentes normas constitucionales en momentos históricos particulares. Ahora, el único ejemplo que se me viene a la mente es el de Suecia, que tiene 4 actas constitucionales o leyes constitucionales que regulan distintos aspectos. El acta de establecimiento, el acta de sucesión, el acta de gobierno, que son todas normas constitucionales que fueron dictadas en diferentes momentos históricos. Allí tienen un caso, entonces, de un país que no tiene una única constitución escrita o sistematizada en un mismo cuerpo normativo. Bueno, ahora sí vamos al tema de la rigidez y la flexibilidad. La rigidez constitucional, Patricia. A eso iba. Creo que la de Inglaterra, al igual que mencionaste, que es un tipo de constitución mixta, también es flexible, porque en verdad se puede modificar, digamos, en cualquier momento, por dicho de algún, hacia a lo bestia nomás. O sea, no es que, no es rígida como acá. Exactamente. La rigidez, entonces, está dada por la existencia de mecanismos para la reforma de la Constitución. ¿Y en qué va dada esa rigidez? En que los mecanismos para la reforma de la Constitución sean diferentes o más gravosos o más especiales que aquellos que se utilizan para la sanción de las leyes ordinarias. Es constitución rígida, es nuestra constitución, que tiene un mecanismo distinto que el que se utiliza para la elaboración de las leyes. Por ejemplo, en Uruguay hay 5 mecanismos de reforma de la Constitución y todos ellos terminan en una consulta al cuerpo electoral a través de un plebiscito. Pero hay constituciones que pueden ser reformadas fácilmente. Por ejemplo, el caso de la Constitución de México, en el cual el Poder Legislativo tiene facultades para modificar la Constitución sin necesidad de cumplir determinados requisitos, como lo supondría una Constitución con un mecanismo rígido, como sería el nuestro. Patricia, Profe, ¿sí? una preguntita nomás.
porque me queda la duda en definitiva. Por más que nuestro país sea rígida y los mecanismos sean a través de la reforma, digamos, nunca vamos a poder tener un tipo de constitución flexible, porque la reforma de la constitución no da lugar a reformar el tipo de constitución, ¿o sí? Eventualmente, sí, si fuera Es por casi, alguno de los... digamos, estaríamos destinados a No sé, se podría discutir que una nueva constitución modifique el procedimiento de reforma y entienda que se pueda reformar a través del dictado de un procedimiento similar al de las leyes ordinarias. Pero está, eso debería ser sometido a votación en plebiscito, pero es difícil que suceda que se modifique prácticamente imposible. por cuanto no es imposible, pero en definitiva las constituciones rígidas dan esa garantía de que el poder de turno no puede modificar las constituciones a su antojo y semejanza por mayorías simples o absolutas. Pero técnicamente se podría, en realidad. Técnicamente se podría, salvo que se entienda que el procedimiento de reforma sea una norma pétrea, que es lo que vamos a ver más adelante. Valeria. O sea, a ver, técnicamente se podría, pero ¿qué garantías existe para digamos, el electorado o para el pueblo de que la Constitución continúe velando sus derechos y no que los viole? Bueno, eso nos lleva entonces quizás a saltearnos y ir al punto 5, que hay constituciones pétreas, que son aquellas que no se pueden modificar, o también se habla de cláusulas pétreas, que en determinadas constituciones hay cláusulas que expresamente no se pueden modificar, o que incluso la doctrina, por más que no digan que se pueden modificar, entienden que hay determinado contenido que por más que se quiera modificar, no se podría. Por ejemplo, suprimir la separación de poderes, no reconocer el derecho a la vida, la dignidad humana. Por ejemplo, esos serían ejemplos de cláusulas pétreas que tienen las constituciones. Patricia. No, quedó de hoy, perdón. Bien, ¿y Cristian? Un poquito como para, capaz que sirve como para aclarar a los compañeros la cuestión de la rigidez de nuestra Constitución. En estos 4 o 5 hay como diferentes posturas en relación a los procedimientos de reforma. Hay como una pequeña trampita en el primer mecanismo de reforma, cuando se plantean los mecanismos de la iniciativa popular, que ahí también se habla de proyectos sustitutivos, que en realidad el término sustitutivo, dice el doctor Corseñán, que está mal utilizado, deberían ser alternativos, y por eso ahí estarían planteándose como otro mecanismo alterno, sería como el segundo. Iniciativa legislativa, el mecanismo de la Convención Nacional Constituyente, que es bastante complejo, y el mecanismo de las leyes constitucionales, que serían los mecanismos, todos ellos, sea cual sea el mecanismo que se utilice para la reforma, debe ser plebiscitado, o sea que la última palabra siempre la va a tener el cuerpo electoral. Bien, cuando veamos reforma a la Constitución, ahí seguramente va a ser muy valioso el aporte que nos puedas hacer al respecto. Es cierto, hay discusión doctrinal en cuanto si son 4 o 5 los mecanismos que establece la Constitución. Voy a avanzar, quedan 8 minutos y la idea es terminar en hora. Si nos sobra menos criterio que refiere a constituciones rígidas propiamente dichas y constituciones semirrígidas, este criterio también es conocido como el criterio de la defensa o superlegalidad constitucional, y implica que distinguir entre aquellas constituciones que tienen mecanismos tendientes a declarar la inconstitucionalidad de los actos legislativos respecto de aquellas que no lo tienen. Por ejemplo, la Constitución de Uruguay es una constitución rígida propiamente dicha porque establece un mecanismo para declarar inconstitucional los actos legislativos y los actos de menor jerarquía que se opongan a la Constitución. Y hay constituciones semirrígidas que son aquellas que no tienen este mecanismo, que por ejemplo son las constituciones de Uruguay de 1830 y de 1918, las cuales no tenían el mecanismo para declarar la inconstitucionalidad de los actos legislativos. Después, rápidamente, tenemos las constituciones democráticas, que como lo dice el concepto, son aquellas que son dadas por el pueblo y votadas por es decir, plebiscitadas. Las constituciones otorgadas, que
Este concepto se remonta a la época monárquica, en las cuales los monarcas otorgaban constituciones, así daban prerrogativas o reconocían, cedían algunas cuestiones y otorgaban estas constituciones. Y también de esa época monárquica se hablaba de constituciones pactadas en las cuales el monarca acordaba determinadas condiciones y se daban normas de tipo constitucional en común acuerdo entre la voluntad del monarca y los reclamos o intereses de la nobleza, la burguesía, el clero. Después vamos a saltear, de originaria derivada básicamente pasa por un criterio de, habla Loewenstein de originalidad. Por ejemplo, constitución originaria, él nos habla que sería la Constitución Mexicana de Querétaro, que fue la primera en su tipo en reconocer los derechos de la segunda generación, podría ser la primera constitución, la de los Estados Unidos de América. Esas constituciones originarias que sirven de modelo para otras constituciones del mundo, y después están las constituciones derivadas, que son aquellas que se derivan de estas primeras constituciones o de carácter originario. Bueno, después hay un octavo criterio que en lo particular están en los manuales de derecho constitucional, que en sí evidencia más que nada una utilidad pedagógica o práctica en distinguir la extensión de las constituciones, que éstas sean breves, de 1 a 100 artículos, que sean medianas de 100 a 200 artículos, y extensas más de 200 artículos. La verdad que en sí esta categorización no implica nada, no tiene nada implícito en cuanto a consecuencias jurídicas, pero está, la doctrina lo ha manejado así. Uno podría llegar a pensar que, bueno, quizás a mayor extensión de artículos, bueno, que hay más derechos reconocidos, una mejor regulación, pero en sí no es indicio que una constitución súper extensa sea mejor o que una de mediana extensión o de pequeña extensión, porque vean ustedes que la Constitución de los Estados Unidos, con poquísimos artículos, 7 artículos y algunos anexos, es una constitución que ha perdurado desde 1787 a la fecha, y nadie osa decir que sea una constitución que haya quedado obsoleta. Y nosotros tenemos Después, 200. 332 artículos tenemos en la Bueno. Constitución de Uruguay. Creo que eran más de No, 200. y hay O sea, constituciones aún con más artículos. Y bueno, y finalmente las constituciones elásticas o inelásticas, que son aquellas que tienen la aptitud de adaptarse, es decir, o de reinterpretarse con el tiempo en función de las necesidades respecto de aquellas que no es posible o admisible que su interpretación sea extensiva o modificada. Bueno, quedan 4 minutos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Ailén. sí, yo tenía una pregunta de las rígidas propiamente dichas. ¿Puede ser que además eso también tiene un procedimiento diferente a la ley ordinaria? O sea, además de eso... No confundan la categoría de rígidas y flexibles con la de rígidas propiamente dichas. Puede que haya una constitución rígida, que sea semirrígida al mismo tiempo, y hay constituciones que son rígidas y al mismo tiempo rígidas propiamente dichas. Es decir, son dos clasificaciones distintas. La primera de rigidez y flexibilidad refiere a los mecanismos de la reforma de la Constitución. Rígidas son aquellas que tienen procedimientos más gravosos, con mayores exigencias, mientras que las flexibles se reforman casi en forma similar a las leyes ordinarias, es decir, casi sin exigencias mayores por parte del ordenamiento. Y la otra categoría de rígidas propiamente dichas y semirrígidas refiere a lo que les comenté como defensa de la superlegalidad constitucional. Lo que mira es que la Constitución tenga o no tenga mecanismos para desaplicar o declarar inconstitucionales los actos de menor jerarquía, particularmente las leyes. Por ejemplo, para que a ustedes les quede más claro, la Constitución de Uruguay de 1830, rígida, tenía un mecanismo de reforma muy gravoso y al mismo tiempo era semi-rígida, porque no preveía la declaración de inconstitucionalidad. Pero cuando llegamos a la Constitución de 1934 en nuestro país, seguimos teniendo una Constitución rígida, pero esta pasó a ser rígida propiamente dicha porque se consagró
el instituto de la declaración de inconstitucionalidad. No sé si les queda más claro, ¿sí?, con el ejemplo. ¿Nasira? Sí, gracias. Gracias, profe. Usted cuando dio el ejemplo de rígida, bueno, se me corregirá si me expreso bien, dijo algo así como que, por ejemplo, guardaban el derecho a la vida y que nuestra constitución era rígida, porque era impensable en cambiar eso. Pero vemos Eso en cuanto cómo... a las normas eso en cuanto a las normas pétreas. Ahí está, Que eso mismo. se sostiene en doctrina que determinado contenido de la Constitución, que por más que se quiera reformar, no podría, porque es de carácter pétreo o inmutable. Es posible que el constituyente pueda deshacer determinadas normas que hacen a la esencia de la dignidad humana y del Estado de Derecho. Bueno, Claro, nos pero queda en un nuestro, minuto, doy la palabra a Fernando. pero en ¿Sí? nuestro país se legalizó el aborto. Se despenalizó, Sí. mejor dicho. Se despenalizó. A pesar del pacto de José de Costa Rica, que reconocía la vida desde la concepción. Eso entonces no es tan rígida la Constitución nuestra, no sería una norma pétrea. Pero ahí no, ¿O cómo? pero ahí estamos hablando que se despenalizó el aborto por un acto legislativo, no es la Constitución la que despenalizó el aborto. Estamos hablando de normas pétreas en el nivel constitucional. Y por supuesto hay una amplia discusión en cuanto al Pacto de San José y en cuanto a la interpretación del artículo 4 respecto del derecho a la vida. Eso podría ser materia de taller de análisis crítico y seguramente lo van a ver en el curso de Derechos Humanos en el segundo semestre. Bueno, una última pregunta de Fernando y dejamos por aquí. Y la clase que viene, si tienen dudas sobre esto, retomamos. Sí, lo mío para redondear solamente referente propiamente a la Constitución de Uruguay, la actual. Estaríamos ante una constitución rígida, escrita, democrática, ¿y qué más le podríamos agregar? La Constitución de Uruguay es escrita, codificada, rígida propiamente dicha, es democrática. Bueno, no podemos decir originaria, ¿no? Bueno, no deriva ninguna originalidad de nuestra Constitución, es una Constitución derivada de gran extensión. Y en cuanto a la categoría de elásticas o inelásticas, ahí no hay consenso doctrinario por lo que implica en sí la categoría. Pero en definitiva retengan eso, que la Constitución de Uruguay es escrita, es codificada porque está en un único cuerpo normativo, es rígida porque tiene un procedimiento de reforma diferente al que se utiliza para la sanción de las leyes ordinarias, es rígida propiamente dicha porque consagra el instituto de la declaración de inconstitucionalidad de los actos legislativos, es una constitución democrática de gran extensión. Muchas gracias. Que eso lo van a ver en los manuales de Corseniak, Correa, Cañoni, etc. Bueno, si les parece bien y tienen alguna duda, lo vemos al inicio de la clase que viene. Perdón, dijo derivada también, derivada. Derivada. Deriva de las constituciones anteriores, y además por su contenido no es una constitución de tipo originario según la clasificación de Loewenstein. Muchas gracias, profe. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana.